Bueno, este taller que tenemos hoy eh, es para conmemorar un poco el tema de las víctimas fatales por terremotos y desde la Red LAC de Mujeres para la Gestión del Riesgo de Desastre quisimos tener este webinar y poder invitarlas a todos. Em, Voy a dar la palabra a Cintia. Bien, buenas tardes con todas las colegas también a nivel regional. Quisiera empezar con darles la más cordial bienvenida a este que es nuestro tercer taller de resiliencia inclusiva de la Red de Mujeres para la reducción del riesgo de desastres. Este espacio lo organizamos como red en el marco del primer Día Internacional en memoria de las víctimas por terremotos, que buscan no solamente recordar a quienes han perdido la vida en estos eventos sísmicos, sino también reafirmar nuestro compromiso colectivo como red con la prevención, la resiliencia y la construcción de sociedades más justas e inclusivas. Justo este mes en Ecuador, en mi país, se conmemora también 10 años del terremoto de Manabí, uno de los más grandes terremotos en el país, que dejó más de 670 víctimas mortales y miles de personas afectadas. Es fundamental que como región podamos pasar de la reflexión crítica, sino también que estas memorias, que estas experiencias nos sirvan para mejorar a nivel también regional y que estos aprendizajes nos sirvan para mejorar. En este contexto, también el taller se alinea con las prioridades del marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres, promoviendo el intercambio de conocimientos, el fortalecimiento de capacidades, la generación de propuestas técnicas también para una gestión de riesgos más efectiva. Y ya para finalizar, quisiera también agradecer a Mónica Marín y al grupo de trabajo de comunicaciones de la red por el liderazgo en la organización de este webinar y también por ese compromiso en compartir sus conocimientos y experiencias. Bienvenidas y bienvenidos. Buenas tardes. Gracias, Cintia. Em, no sé si podemos presentar ahí, Stephanie, el resto Sí, de las chicas para después ir con las presentaciones. claro. Pues buenas Dale. tardes a todas y a todos. Gracias, Moni, por la palabra. Como decía Cintia, se está impulsando esta actividad en el marco del grupo de trabajo de comunicaciones. Mónica Marín ya hizo una breve introducción, pero ahora me toca también pues abrirle la puerta a Mónica Marín. Ella es la que encabeza justo este grupo de trabajo y quien nos dará esta primera introducción. Moni, te voy a presentar también como debemos. Mónica es geóloga de la Universidad de Caldas, Colombia. Ella tiene un postítulo en geomática de de la Pontífica Universidad Católica de Chile. Ha trabajado principalmente en el sector público en Chile y en el Servicio Nacional de Geología y Minería, el CERNAGEOMIN, que a veces quizá lo conocemos más por esos acrónimos. Ella justamente ha liderado diferentes iniciativas en desarrollo de capacidades, elaborado estudios y mapas de riesgos geológicos para el ordenamiento territorial y la gestión del riesgo de desastres a diferentes escalas. Uno de los principales motivos por el cual nos gustaba arrancar este evento era justamente abrir la manera en la que nosotros vemos la comprensión del riesgo. Esta primera intervención será a cargo de Mónica Marín y después de ello continuaremos con un panel técnico. Bueno, como les decía Talía, yo voy a hacer una charla de riesgo sísmico y los terremotos más destructivos acá en Chile y con base en ellos la gestión de riesgo de desastres. Siguiente. Bueno, como nos decía, bueno, la ONU da este Día Internacional para la Memoria de los fallecidos por terremotos, 29 de abril, y como dice bien su lema, los terremotos no matan a las personas, las estructuras sí, ¿cierto? Entonces, vemos que los terremotos es uno de las amenazas naturales más mortíferas. Sabemos que hay otros tipos de amenazas naturales, están las lluvias, las inundaciones, movimientos en masa, pero estos son de los más mortíferos, teniendo pues estos datos estadísticos. Desde 1912 terremotos han matado más de 50.000 personas, 25% de pérdidas económicas globales, 1,59 billones de dólares.
Los terremotos tienen este efecto en cascada que no es el mismo sismo, ¿cierto? Tienen movimientos en masa, tienen tsunamis, colapso de estructuras, incendios, tienen otros fenómenos. Entonces acá yo les voy a traer un poco de estos fenómenos de cascada que hemos evidenciado acá en Chile a raíz de los principales sismos más destructivos. Siguiente. Bueno, quiero poner un poquito esta gráfica, magnitud e intensidad. Una vez se confunde entre qué es una magnitud, qué es una intensidad. Em, pero la magnitud es como del evento mismo. Acá hay una escala de magnitud, ¿cierto? Están las bombas de Hiroshima, no sé qué. Bueno, acá está Chile, el del terremoto de 1960, que fue magnitud 9,5. Es un muy recordado a nivel como internacional, pero no fue el más desastroso. Y ese está muy arriba, mientras que la intensidad es como tú lo sientes, qué tan lejos estás de la fuente, cómo lo percibes. Aquí, por ejemplo, en Chile hay, dicen, si tú estás en la costa, en la playa, y hay un sismo y no te puedes poner de pie porque estás como está muy fuerte, tienes que salir de ahí, tienes que correr porque tienes 10 minutos en que llegue una ola. Entonces, ahí eso es como la intensidad, cómo lo sentiste. ¿Ya? El siguiente. También está el tema para los terremotos, es la respuesta sísmica del suelo. No voy a profundizar mucho, pero las rocas responden mejor que los depósitos, ¿cierto? Se mueve más fácil la ola y como que en los depósitos queda como rebotando, ¿ya? Entonces las ondas sísmicas, aquí está la gráfica versus las ondas en suelos blandos. Siguiente. Ya. Bueno, acá está, acá tengo como la comparación de los tipos de suelo. Grava, arena, limo y arcilla. Y lo que hacemos como geólogos es ubicar dónde está este tipo de suelo y dónde la construcción, cuál es la mejor construcción en cuál suelo tenemos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá hay un proceso también gatillado por los sismos, se llama licuefacción, que básicamente es cuando se mueven como estas partículas bajo la superficie y empiezan por el sismo y empiezan a aflorar. Acá le dicen volcanes de lodo, o bueno, salen también grietas y se parten las casas, los radieres. Es un fenómeno muy común asociados a sismos a nivel, bueno, nacional. En todos lados se ve, también se vio en Japón. Siguiente. Bueno, aquí voy a ir a hablar un poco de los terremotos, los más fatales, pero quiero hacer la aclaración que estos son terremotos en Chile intraplaca, porque también están los sismos generados por fallas corticales. No tenemos tanta información sobre eso, o sea, sabemos que hay algunas fallas que están activas, pero no han dejado eventos así como grandes. Estos son de la placa que subduce bajo la placa de Nazca, ya. Entonces, el primero que tenemos acá es el terremoto de 1906 en Chile, dejó 4.000 víctimas con una magnitud de 8,2. Siguiente. Tenemos aquí el de Vallenar, 700 personas, magnitud 8,5. También afectó como toda la parte norte de Chile y generó un tsunami. Bueno, ahí se puede ver un poquito. Bueno, acá tenemos el terremoto de Chillán. Este terremoto generó 24.000 víctimas fatales. Este es entre 24.000 y 30.000. Es el terremoto con mayor intensidad, con mayor víctimas fatales en Chile. Entonces, por eso les decía que aunque el terremoto de 1960 es uno de los más importantes que mostré en la gráfica anterior, no fue el de mayor víctimas, el de 24.000 personas. Siguiente. Bueno, tenemos el terremoto de Valdivia, que este dejó 1.655 víctimas, fue en 1960 que les menciono, de una magnitud 9,5, y que afectó a nivel, bueno, a nivel global. El tsunami llegó a Hawái, a Indonesia, a muchas partes a nivel global, y aquí dejan muchos movimientos en masa. Siguiente. Terremoto de Algarrobo, 1985, con 180 víctimas, una magnitud de 8 grados.
Este ya, pues ya podemos ver como los efectos, no, no en blanco y negro, sino a color, porque ya pues había más registros. Siguiente. Este terremoto del 2010 es un terremoto que tiene como mucho recuerdo en Chile, porque es el terremoto que más recuerdan los chilenos. Sí, es el terremoto de Copquecura, dejó 577 víctimas, magnitud 8,8 y la mayor cantidad de víctimas fue por un tsunami. Entonces, pues el tsunami que se generó fue esto por este terremoto. Igual se cayó este edificio, que fue terrible, se cayeron muchas pasarelas, nos tocó ir a ver el tema de deslizamientos que cortaron caminos, caídas de roca. Entonces fue como muy impactante y los chilenos lo recuerdan mucho y a raíz de esto también se ha modificado mucho em, la norma sísmica. Siguiente. Tenemos el terremoto de Iquique del 2014. 6 víctimas, magnitud 8,2. Bueno, acá podemos ver caídas de roca, corte del camino. em, Aquí se puede ver un poquito de grietas en el camino que también pueden ser producto de no mala construcción o mal relleno del camino en sí. Pero lo que observamos en este también fue este proceso de liquefacción cercanos a ríos, como a lagos, donde hay más cantidad de agua. Siguiente. Bueno, y por último tenemos el terremoto de Illapel del 2005, 15 víctimas fatales, magnitud 8,2. También afectó harto el norte de Chile, este tsunami grande. Y bueno, la mayoría que les he mostrado son terremotos sobre 8. Siguiente. Bueno, aquí traje el tema de la gestión del riesgo. Entonces, de estos 8 terremotos grandes con harta cantidad de gente fallecida, ¿cómo ha ido mutando como la normativa en Chile para la construcción de casas, escuelas, edificios, infraestructura? Entonces, bueno, en el 60 no había nada. Ya aquí en el 65, que fue el terremoto de la Ligua 7.4, ese no lo mostré, no tiene tantos fallecidos, se generó también una primera regulación relativa a la norma sísmica. Acá viene luego la norma chilena, que es la 433, la regulación en el 85, el terremoto que les mencionaba. Ya con el terremoto del 2010 se mejora y así ha ido como evolucionando a llegar al 2026, donde se refuerza esta norma sísmica chilena, que es una de las mejores de Latinoamérica, podría decirse. Em, y esta norma, por así decirlo, el diseño sísmico de los edificios, cálculo de edificios, de suelos, en qué tipo de suelo se va a construir, y entonces qué es lo que tienen que hacer para poder construir en esa área. Esa versión actualizada del 2026 tiene como aprendizajes del 2010, de eventos pasados, em, bueno, respecto a los suelos y a las materias de políticas. Siguiente. Bueno, aquí simplemente es como el resumen de lo que les he mencionado, la evolución de la norma sísmica chilena a raíz de todos estos terremotos. Entonces, si pueden ver el primero que les mencioné de Chillán, que fueron aproximadamente 28.000 personas fallecidas, al último del 2014 a 6 personas. Entonces, ha disminuido la cantidad de fallecidos a los actuales y la mayoría son sobre 8, ¿cierto? Entonces son de la norma chilena, la 433, también la 2319, la 3847, que se desprenden de la misma, son muy estrictas y bueno, y muy avanzadas para, como les mencionaba, edificios, oficinas, hospitales, escuelas. Hay unas específicas, por ejemplo, la 2369 es para la instalación de industrias, que el objetivo también es proteger la vida, pero que asegure la continuidad operativa. La otra es para edificios. Entonces, gracias al aprendizaje continuo de los desastres históricos asociados a terremotos de intraplaca, estos sismos han salvado vidas y acá en Chile ha mejorado mucho pues, la calidad de la construcción de la infraestructura. Siguiente. Y bueno, ya para finalizar aquí les dejo como un tema sobre la gestión del riesgo, la comprensión del riesgo sísmico. Esta presentación, bueno, yo igual se las puedo compartir, no sé,
donde dejarla ahí con alguien para no ponerme a leer en honor al tiempo, pero eso sería el tema de mi presentación. Siguiente, bueno, ya estamos. Ahora sí, iríamos. ¿Te parece, Moni? Presentamos a la siguiente Sí, presentación, ¿no? sí, démosle. Muchísimas gracias. Y la verdad es que qué buen cierre nos diste, porque al final vamos viendo cómo no solamente hablamos de una conmemoración, ¿no? Sino de también cómo vamos visibilizando la importancia de comprometernos por sector para construir un sistema más seguro. A veces creemos que desde la parte técnica puede estar aislada la institucionalidad y los esfuerzos que se hacen por sector para proteger a las personas. Y esta primera experiencia que nos diste, creo que justo nos da un panorama de cómo debemos también poner en cuenta, ponernos más bien los lentes de un especialista como tú para decir cómo desde la parte técnica también estamos sumando y buscamos sumar otros esfuerzos para poder tener unos sistemas más resilientes. Y ahora vamos a saltar con otra experiencia, pero ahora con el foco para proteger a las personas desde una perspectiva de inclusión. A continuación, vamos a tener la presentación de una especialista que se llama Mónica Belén Mertantes Benes. Perdón si no lo estoy pronunciando fonéticamente bien tu segundo apellido, Moni, pero les quería platicar que Mónica, o nuestra segunda Mónica del día de hoy, ella tiene un doctorado en política pública por el Tecnológico de Monterrey. Tiene estudios en Italia, Estados Unidos, Madrid y China y es especialista en ciencia de datos para la reducción del riesgo de desastres asociados a fenómenos extremos y de cambio climático. Mónica trabaja con inteligencia artificial y está desarrollando un modelo end-to-end para detección temprana y oportuna de huracanes únicos en Latinoamérica. Esta iniciativa, la idea es potenciar el uso de la alerta temprana. Tiene trabajos en justicia climática usando metodología causal. También ha trabajado sobre el uso de áreas verdes como factor benéfico en la salud mental y tiene una próxima publicación que es uno de los pequeños insights que tendremos hoy para poder hablar de discapacidad y desastres. Participó recientemente como observadora en la COP30 en Brasil y en la octava plataforma para la reducción del riesgo de desastres en Ginebra. Y su enfoque, para que todas podamos estar justo en la misma sintonía, es cómo integrar en la toma de decisiones una mayor evidencia, tener siempre esta información basada en el riesgo e evidencia. Moni, adelante, the ground is yours. Thank you so much. Muchas gracias a Stephanie, gracias a todas y todos por estar conectados. Y pues nada, en verdad estoy muy honrada de pertenecer a este grupo de trabajo de comunicaciones de la red de RELAC. Un esfuerzo muy grande, Mónica, mi tocaya Mónica Marín. Y nada, pues encantada de poder presentar el día de hoy y compartir con ustedes. Esto no sé si vean mi pantalla. ¿Sí se ve? Listo. ¿Sí? Bueno, aquí voy. Y recuerden que la tecnología no tiene palabra de honor, así que discúlpenme si hay algunos errores de continuidad en esto. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Mi ponencia es riesgo sísmico y discapacidad, hacer visible lo invisible a través de la inclusión en México, pasar de la vulnerabilidad estructural a la gobernanza inclusiva del riesgo. Vamos a ver qué es el riesgo sísmico, que un poquito lo mencionó mi tocaya Mónica. México, contextos sísmicos, sismos relevantes, México y los fenómenos naturales extremos, evolución de la reducción del riesgo de desastres, discapacidad, quiénes son, qué se dice que es discapacidad, quién es discapacitado, hallazgos, evidencia, problema y propuestas. ¿Qué es el riesgo sísmico? Bueno, pues ya palabras más, palabras menos, es en función de amenaza, una actividad tectónica, exposición, personas, infraestructura, vulnerabilidad, condiciones sociales, físicas e institucionales. En el caso de México, todo esto es en este contexto mexicano y aplica, por supuesto, a otros países. México no es solo un país con sismos, sino también es un país con condiciones que amplifican sus impactos, vulnerabilidad social, vulnerabilidad económica y otro tipo de ellas. Aquí un poquito, yo soy mucho de data, de cómo visualizar en ecuaciones, etcétera. Riesgo igual a amenaza más exposición más vulnerabilidad. Eso hace un riesgo potenciado o reducción del riesgo. México tiene alta amenaza, pero el problema es la vulnerabilidad, es decir, las condiciones aledañas a las personas y, por supuesto, a la infraestructura. México en el contexto sísmico. Bueno, México, aquí está un mapa, está la ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, interactúa con placas, la de Cocos, Rivera y Norteamérica. Eh, en México hay más de 90,000 sismos registrados al año y la mayoría son imperceptibles. Aquí está la fuente.
Como siempre voy a poner fuentes porque hay que hablar con datos y veracidad. Los sismos relevantes en México. Ay, perdón, ya me salté a lo emocionante de las fotos. El 28 registrados, que se tengan memoria e impactantes. El 28 de julio del 57, 7.7, 700 muertes. Y se cayó el icónico emblema de la Ciudad de México, el Ángel de la Independencia. Ahorita lo vamos a conocer. Para quienes no lo conozcan, traigo unas fotos. 19 de septiembre. Fecha cabalística para los mexicanos y mis compatriotas mexicanas que están aquí conmigo no me van a dejar mentir. 19 de septiembre de 1985, un sismo magnitud, como bien, no intensidad, sino magnitud 8.1. La gente lo sintió más fuerte y las afectaciones fueron verdaderamente complicadas y terribles. Más de 10,000 muertes, estimaciones varían, hay cifras que van muchísimo más altas, no quiero dar paso a rumores, pero bueno, era una catástrofe totalmente. Los daños en más de 8,000 millones de dólares. Fuente, bueno, ahí están las fuentes. Vuelve a pasar otro sismo, otra vez el 19 de septiembre, pero ahora de 2017, más preparados, 369 muertes, los daños igual, equivalente a este 8,000 millones de dólares. Y después el 7 de septiembre, también septiembre del 2017, antes del otro, bueno, intensidad en Chiapas y Oaxaca con 98 muertes, daños severos en viviendas y escuelas. Y aquí unas fotos. Lo que les comentaba, este es el Paseo de la Reforma, es una de las avenidas, si no es que la avenida principal de la Ciudad de México. Aquí tapa un poquito el Ángel de la Independencia, esta es una foto actual, pero aquí al ladito, abajo vemos cómo se cayó con el temblor de 1957. Y bueno, aquí vemos una gráfica de septiembre de 1985, que es un parteaguas en toda la concepción de riesgo y de protección civil en México, y el 19 de septiembre, pero del 2017. Una sociedad más organizada, infraestructura un tanto más resiliente, cosa que no fue así en 1985. ¿Qué pasa el 19 de septiembre? No es coincidencia, vamos a decirlo así, es memoria colectiva del riesgo. Precisamente en 2017 estaba la gente preparándose para efectos del simulacro, ya que ese día se hacen simulacros nacionales, no solo en conmemoración, sino para repetir y las medidas de protección. México y los fenómenos naturales extremos. Recordemos que la ONU y la Oficina de Reducción de Riesgos de Desastres dice, no hay desastres naturales, son fenómenos naturales extremos que crean desastres humanos o de infraestructura. México enfrenta múltiples amenazas, huracanes, sequías, inundaciones y sismos. Las pérdidas promedio anuales son de 2,900 millones de dólares. Y no me da clic. A ver, vamos a... Ya. Evolución de la protección civil, insisto, en 1985 es el parteaguas. Ruptura institucional, se crea el Sistema Nacional de Protección Civil, el Centro Nacional de Protección Civil, para la Coordinación Nacional de Protección Civil y un Atlas Nacional de Riesgos. Hasta aquí todo bien. México avanzó en la gestión de riesgo, pero desgraciadamente no para todos de manera equitativa. Discapacidad, ¿quiénes son? Datos del INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de México, y la encuesta que nos sirve de referencia al 2024, 9.5 millones de personas, más o menos 7.3% de personas discapacitados, y la mayoría, 53% son mujeres, de los cuales casi 51% son mayores de 60 años. Tipos de discapacidad motriz, visual, auditiva, cognitiva y psicosocial. Perdón, otra vez, ya. La discapacidad no es solo una condición individual, sino es una interacción con las barreras. De la no discriminación a la inclusión de gestión del riesgo. Se crea en el marco de toda esta evolución de gestión del riesgo y de protección civil. En el 2003, hasta el 2003, casi 20 años después, se crea un marco de antidiscriminación, se crea el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la Ley Federal. En el 2011 se da el enfoque de derechos humanos, una reforma constitucional, derecho a la igualdad, etcétera. En el 2011 ya hay la Ley General para la Inclusión y en esa misma tesitura ya entra la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con derecho a la que garantiza
la accesibilidad, protección civil y participación social. Pero ¿qué hallazgos encontramos en esta investigación que hemos realizado? 2015, hay una incorporación técnica, la norma 008 de SEGOV, que es Secretaría de Gobernación, del 2015. Es el primer instrumento técnico en protección civil que tiene una inclusión condicionada. Evacuación siempre y cuando no obstruya el libre tránsito. Y aquí está el numeral 7.1, inciso B.5, durante la evacuación de discapacidad física y los otros 7 tipos de discapacidad que la NOM menciona. La evacuación de la persona con discapacidad se realizará de forma simultánea con la demás población, siempre y cuando no obstruya o aumente el tiempo de evacuación general. Está en la norma. Seguir para evacuar y para darle seguimiento a las personas con discapacidad en caso de desastres, dice esto, entonces realmente tenemos un tema de no inclusión homologada. Interpretación, hay una prioridad operativa en el texto de inclusión, pero no hay inclusión. Hay un diseño no centrado en derechos y hay una inclusión condicionada. Evidencia cualitativa, porque la ley es esto, pero a lo mejor se hace otra cosa cuando hay este tipo de circunstancias en México. Hay un paper, un trabajo científico muy respetado que tomó evidencia cualitativa en Oaxaca y en Baja California. Oaxaca es el sur de México, bueno, un poquito abajo, como lo podemos ver hasta abajo del mapa de México, y Baja California en el norte. La respuesta a estas entrevistas que se hicieron fue, el común nos dejan al final, hay falta de información accesible, tenemos miedo de ser abandonados, hay dependencia de lo que haga mi hijo, quien esté conmigo en ese momento, porque las autoridades no entran a resolver un poco el tema de evacuación. Dicho sea de paso, otro hallazgo que no puse en diapositiva, el 65% de las entidades federativas, es decir, de las provincias que integran México, no tienen un manual o un protocolo específico para evacuación de personas con discapacidad, tanto en inundaciones como en terremotos o en cualquier otro tipo de fenómeno que exista. Otro tipo de cosas, nada más el 13% de las personas, perdón, de las entidades federativas aduce que conoce que hay una reglamentación, pero que realmente no hay aplicabilidad. Y más del 80% cuando hay un desastre y necesitan lugares o albergues, no están instalados también de manera inclusiva para que las personas con discapacidad, cualquiera que ésta sea, puedan accesar a esos albergues. Problema, México tiene capacidad institucional, sin lugar a dudas, pero no ha integrado la discapacidad de forma transversal en el ciclo de gestión de riesgo. Propuesta, de hecho aquí vemos una gráfica donde se organizaron personas de la Ciudad de México después del temblor y decían, es que somos los últimos entre los últimos que somos evacuados y muchas veces estamos, si no es que todas, estamos expensas de lo que mi familia pueda hacer por mí, arriesgando incluso su propia vida. Número 1, en el ciclo de desastres, bueno, de gestión de riesgo, prevención. Un diseño universal de infraestructura, datos desagregados. Es muy importante cumplir con esto, generar data eficiente, censos adecuados para conocer las características de la población. Preparación, sistemas de alerta accesible, un poco ya vamos a hablar más adelante, pero esto también, alertas tempranas inclusivas es fundamental. Solo el 8% de los estados, provincias de México, tiene ciertas alertas inclusivas de sus protocolos, ciertas. Respuesta, bueno, protocolos diferenciados, es decir, esto también capacitación al equipo de protección civil o defensa civil o incluso al ejército, que ahora son quienes llegan por lo regular primero a las áreas de desastres. Respuesta, evacuación inclusiva, no condicionada, como lo hemos visto que la norma lo menciona y lo pueden buscar ustedes en internet. Lo que decía, capacitación especializada y bueno, recuperación, reconstrucción inclusiva y atención psicosocial a este tema. Hacer visible lo invisible implica reconocer
que el riesgo no afecta a todos por igual. En México, la discapacidad sigue siendo tratada como una excepción operativa, no como un eje de diseño. La verdadera resiliencia no es solo resistir los desastres, sino garantizar que nadie quede fuera de la protección. Muchísimas gracias. Y ahí está mi QR por si quieren escanearlo. Todos mis datos, estoy a la orden. Muchas gracias, querida Mónica, por este espacio y por esta introducción que justo viene a visibilizar qué más debemos de empujar, qué otras agendas no deben de quedar al margen, ¿no? Para poder fortalecer estos sistemas que nos invita en la conmemoración del día de hoy, debemos no solamente de reflexionar, compartir lo que ha funcionado, pero también empujar aquello que nos falta. Y sabemos que ahorita ya lo han posicionado, Moni hablaba de los códigos de construcción en la primera charla, también en la institucionalidad, tú también nos retomas de la experiencia en México para la institucionalidad, y ahora viene una parte complementaria a este evento. Se ha planteado para todas y todos tener un panel técnico en donde diversas especialistas, también integrantes de la red, puedan compartir qué otros espacios y recursos y capacidades debemos de continuar empujando. En este sentido, me gustaría darles la bienvenida a esta tercera sección del día de hoy, que justamente es un panel técnico para poder no solamente hacer esta conmemoración, pero poder abrir otras perspectivas pensando en qué pasa desde la cartografía del riesgo. Hablemos también de la importancia de la comunicación del riesgo, la salud mental, la inteligencia artificial también. O sea, no estamos buscando posicionar solamente un tema, sino hacer esta red justamente una suma de esfuerzos que nos permita visibilizar en dónde hay esfuerzos que también están posicionándose y hacia dónde estamos empujando estos compromisos. Y para ello, quiero introducirles a las especialistas que estarán acompañándonos el día de hoy. En primer lugar, estará Talía Alfonsina Reyes Pimentel. Ella es ingeniera geofísica con 20 años de experiencia en el monitoreo sísmico y volcánico. Ha tenido roles clave, en instituciones estratégicas, perdón, como el CENAPRED, el Centro Nacional de Prevención de Desastres en México, y ha desarrollado sistemas de alerta temprana con inteligencia artificial y análisis en tiempo real para la protección de la población. Ingeniera geofísica, que algo que me encanta es que tiene ahora una experiencia que busca fortalecer igualmente la construcción de políticas públicas basadas en evidencia. Entonces, realmente a mí me encanta poder tener esta primera aportación para este panel y con ello, si les parece bien, lanzaríamos una pregunta inicial para Talía. Y Talía, pues en tu experiencia, si nos puedes compartir sobre evaluación de peligro sísmico y la cartografía de riesgos, conoces muchas capas de información que quizá como público y población general no las vemos. Pero entonces, ¿cómo desde tu especialidad vemos qué es lo que se puede influir en cómo mejorar el diseño de políticas públicas? ¿Qué tenemos que pensar pensando en el enfoque de género y cómo hacemos para reducir el impacto de los terremotos en comunidades vulnerables? Creo que te sumamos muchos temas a tu pregunta, pero nos encantará poder conocer un poco de tu experiencia y los elementos que nos tengas para compartir. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Esther. Antes de dar una pequeña disculpa porque mi voz anda un poco afónica por temas de clima aquí que me enfermé un poquito, pero espero que se me escuche y se me entienda bien. Bien, pues sí, como ya hemos escuchado muy gratamente a nuestras compañeras Mónica y Mónica, pues toda la información que se genera y toda la información que se tiene es súper valiosa y tenemos, por ejemplo, que georreferenciar la ubicación de estas personas o de estos sitios, ¿no? Entonces, realmente una cartografía de riesgos no se visualiza como un mapa meramente técnico con datos y curvas que solamente especialistas pueden entender, sino más bien se busca que sea una herramienta que sea dinámica, una herramienta estratégica para poder tomar decisiones en el ámbito de políticas públicas y poder destacar aquellas desigualdades o necesidades vitales y preponderantes. Nos ayuda también esta cartografía, por ejemplo, y hablando en temas de sismos, pero no es exclusivo de ellos, por supuesto, es que aparte de identificarnos estas zonas técnicamente más vulnerables, más susceptibles en lo técnico, en lo numérico, nos ayudan a visibilizar dónde están estas personas que más expuestas van a estar y que vamos a poder actuar en términos ya en algo mucho más preciso. Nos ayuda a focalizar intervenciones donde podemos tener hogares encabezados, en este caso, pues por mujeres o por población que puede estar con algunas mayores niveles en términos de pobreza incluso también, ¿no? Y de esta forma los gobiernos pueden priorizar programas de reforzamiento estructural, de apoyo a esas viviendas que requieren un apoyo, una ayuda extra, ¿no?
También, como bien lo mencionó Mónica, en el tema de las alertas tempranas y evacuaciones inclusivas. O sea, si podemos nosotros definir, sabemos que existe esta población, sabemos las necesidades que tiene, que son preponderantes e imperantes para cualquier sistema de gestión de riesgos, pero la pregunta es ahora, ¿dónde están? Entonces, ¿cómo vamos a evaluar estas estrategias de evacuación, de rescate? Y durante, o sea, durante el evento, posterior al evento y previo al evento, ¿no? O sea, incluso nos ayuda incluso a generar infraestructura resiliente que sea capaz de poder tener en temas de albergues, por ejemplo, a personas con todas las necesidades que por sus condiciones requieren, ¿no? Y que son en específicos muy, muy importantes. También este tipo de herramientas cartográficas que propiamente aquí en México se les llama el Atlas Nacional de Riesgos, pues se ubican en diferentes escalas y niveles de aplicación, desde nivel estatal, municipal, a nivel de alcaldías aquí en la Ciudad de México, pero todas ellas también tienen un factor preponderante bien importante que es la participación comunitaria. En este caso, como ya se ha visibilizado de buena forma, que las personas que más conviven en esa comunidad, en esa zona que puede tener elementos, ¿no? que los hace más vulnerables ante un evento sísmico, son los que realmente viven el riesgo, viven el momento de estar ahí. Entonces, obviamente, esta información se hace más rica, se hace más, empodera a la población en el conocimiento de saber dónde viven, bajo qué contextos están inmersos, y así poder diseñar políticas y poder diseñar cosas más específicas para poder atender esos problemas mucho más en esas poblaciones. Todo ello, pues obviamente trae también en temas administrativos una participación y una reasignación de recursos y rendición de cuentas ya muchísimo más efectiva, ¿no? Porque nos obliga a tener ya ahora sí programas y presupuestos que ya indiquen un factor muy importante y ya muy cuantitativo, cuántas personas son beneficiadas, en qué momentos salen beneficiadas, y esto obviamente nos ayuda a tener un mapeo muy claro de estas ventajas, ¿no? De estar con información actualizada en términos de georreferencia. Entonces, en México, con estos sistemas de Atlas Nacional de Riesgos, pues obviamente se permite visibilizar esta información, estas necesidades y poder actuar de manera directa de esa forma. Y lo más importante es que esta información tiene que estar abierta al público. De esa forma también prevalece la democratización al acceso público de la información. Es bien importante que la gente también sepa dónde vive, qué vulnerabilidades hay en su zona, en su región, y cuáles son los factores y eventos, en este caso geológicos o antropogénicos, que más le pueden afectar. Todo eso ayuda a que la población comprenda mejor su territorio. Y pues bueno, ya para cerrar, pues obviamente la cartografía de riesgos con todos estos elementos expuestos, porque todo eso es un análisis multivariado, es esencial, ya que ayuda a tener así conocimiento, pero un conocimiento ya accionable, un conocimiento que nos permite destinar recursos, permite destinar fuentes y apoyos ya muy enfocados, con personal también muy capacitado y poder atender situaciones muy específicas. Eh, en fin, pues bueno, las políticas públicas en ese sentido ya no van a ser tan generalistas ni tan reactivas, ya van a ser así preventivas y pues bueno, y van a ser mucho más eficientes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Talía, por esa intervención que nos fuiste guiando en cómo poder considerar la alianza entre lo técnico también y en su aplicación. Entonces, la verdad es que es muy importante porque decimos, no nada más es la manera en la que conocemos y quien conoce lo hace por allá, sino cómo lo articulamos para poderlo transformar a una acción pública. Y ahora viene la otra parte, ¿no? Y entonces, ¿qué entendemos, qué comunicamos? Y para ello tenemos la siguiente intervención justo de nuestra siguiente especialista. Ella es Cora Catalina Quinteros, a quien le doy la más cordial bienvenida. Ella es doctora en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. Tiene una maestría en Comunicación y Lenguas y licenciatura en Comunicación Social, y es también investigadora del Laboratorio de Comunicación Climática de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, igualmente en Brasil. Un especialista con toda la extensión de la palabra en el campo de la comunicación pública y comunicación del riesgo de desastres, enfocado a las comunidades afectadas. En su experiencia, ha trabajado en Mozambique con el Programa de Naciones Unidas, de la ONU, también cuenta experiencia en Chile, en el Copiapó, y en la región Xingu, en Brasil. Los últimos años también ha sido asesor especialista con un abordaje especial en participación social y la abogacía hacia causas socioambientales y derechos humanos. Y ahora justo tenemos una gran inquietud dentro del grupo de trabajo. Cora nos ha estado diciendo, ¿y esto cómo lo hacemos amigable? ¿Y cómo podemos traducir esta información para que distintas colegas y actores estratégicos puedan conocer, cómo ir más allá? Y en el ir más allá,
pues implica saber cuáles son estos desafíos. Cora, que quisiéramos consultar, ¿qué hacemos para poder abordar y cuáles son más bien los desafíos en contextos de desigualdad? ¿Cómo enfrentamos incluso la desinformación al momento de decir qué riesgos vamos a comunicar cuando todo es complejo? No sé si nos puedas compartir tu intervención. Muy bien, muy buenas tardes, buenas noches para algunos. Aquí ya es casi noche en Brasil y estamos confusos, horarios diferentes, ¿no? Y más o menos de 2 horas, por eso. Entonces, quiero primero darte las gracias, Stephanie, por introducir mis minutos aquí, ¿no? Que tengo, y también a todos nuestro equipo, ¿no? Que estamos aquí juntos, y a todos los que están participando en este momento, y decir que es muy importante este momento de conversación interdisciplinar. Entonces, eso es la riqueza, y ya empiezo la comunicación. Yo preparé para ser justa con mi tiempo, apunté 5 desafíos. Y bueno, entonces voy a iniciar, pero compartiendo primero una frase que trae el significado de la comunicación en este contexto que estamos aquí hablando, ¿no? Y decir que lo que se comunica se comparte y se transforma. Eso nos recuerda que la comunicación es antes de todo un acto de diálogo y de cuidado. A partir de esta perspectiva podemos comprender que, a pesar de la gran cantidad de informaciones disponibles en las redes y plataformas digitales, con datos, mensajes de alerta, contenidos sobre riesgos, pensar la información como comunicación ha sido un equívoco por parte de instituciones, y por lo tanto insuficiente para proteger a muchas poblaciones frente a los desastres sísmicos. Integrar la comunicación del riesgo en contextos de desigualdad social, en primer lugar, es un desafío ético, porque en algunos de nuestros países la memoria de víctimas de terremotos aún es silenciada, con excepción de países como México, Perú y Chile. Tal vez se me olvide citar otros aquí, donde algunos medios de comunicación y las instituciones dedican espacios para recordar a las víctimas, para compartir historias y mantener viva la conciencia sobre el riesgo sísmico. La comunicación es la ciencia de las interacciones, de los significados y sentidos, pero por eso es un acto profundamente humano. Es un puente entre el luto y la reconstrucción. Sin embargo, reconocemos que la desinformación borra trayectorias y el silencio borra memorias. Por eso, el segundo desafío es la invisibilidad. Cuando se borra la memoria de un desastre, se borra parte de la vida y de las luchas de tantas mujeres y familias latinoamericanas y caribeñas. El riesgo sísmico no es una abstracción, es una realidad que atraviesa cuerpos, hogares y comunidades de manera desigual. El tercer desafío es la forma como los medios narran las emergencias. Históricamente, la espectacularización mediática ha invisibilizado las identidades y los liderazgos comunitarios de las mujeres. Defendemos que se reconozca la dignidad de cada mujer que enfrenta el luto y aún así encuentra fuerzas para reconstruirse, una vez que las mujeres, niñas, jóvenes adolescentes, adultas mayores y discapacitadas, como se mencionó hace pocos minutos, suelen ser las más afectadas por esas narrativas. También debemos superar el mito de que las comunidades no quieren hablar de riesgos sísmicos. Las personas quieren saber cómo protegerse. Lo que falta es un lenguaje adecuado, claro, cercano y, sobre todo, accesible y compartido. En las comunicaciones es urgente escuchar e integrar los saberes de quienes viven el riesgo, y no solamente de especialistas y técnicos. Debemos preguntar: ¿cómo las poblaciones afectadas desean recibir las informaciones? Debemos preguntar también cómo perciben los riesgos en su territorio, y preguntar también cómo desean que sus voces e historias de vida sean contadas. Y el quinto y el último desafío es integrar el plan de comunicación de riesgo y la memoria de víctimas de desastres en la gobernanza institucional, para asegurar que ninguna historia se pierda en el silencio y avanzar hacia metodologías
para la sensibilización pública que reconozca la diversidad, equidad y la inclusión, sustituyendo el envío de alertas masivos por prácticas más cercanas y sensibles a cada comunidad. A partir de aquí quisiera entonces cerrar con una reflexión preguntando así: si comunicar el riesgo es también un acto de memoria e inclusión, ¿qué comunicación podemos elegir hoy para construir un futuro donde nadie sea invisible? Muchas Sería eso. gracias, Muchas Federica Cora. gracias. Muchísimas gracias. Qué tremendo cierre y reflexión nos dejas. Por favor, si alguien quisiera también complementar esto en los comentarios, ya hay una encuesta de Cobo que les hacemos una petición si la pueden llenar, pero también provoquemos esta interacción y preguntas también a las panelistas, porque sin duda este es un cierre maravilloso. Es crudo, ¿no? Nos enfrenta a la realidad de lo que nos falta por hacer, pero también nos debe de inspirar a poder, a poder posicionar la dignidad humana ante todo y el cuidado de cómo lo decimos. Gracias, Cora, por este espacio. Y con ese mismo cuidado e interés en cómo cuidarnos, viene la siguiente intervención. Fíjense que tenemos a continuación a una especialista, a Fernanda Pauker, María Fernanda Pauker. Ella es ecuatoriana, alemana, y vamos a hablar de salud mental. ¿Y por qué hablamos de salud mental con Fer? Ella, fíjense que ella es ingeniera geógrafa y del medio ambiente con maestría en gestión del riesgo. Tiene tanto el conocimiento y la experiencia en fases de respuesta, pero también en la planificación y en la atención a las personas. Ella tiene un perfil igualmente multidisciplinario como especialista en comunicación digital y suma ya 35 años de experiencia en medios, pero también es una pionera y referente en la red a la que nos da mucho gusto tener en este espacio, porque ella fundó el primer medio de comunicación de la región en la web para poder posicionar la gestión del riesgo. Se llama Georriesgos. Es también comercial, pero para poder seguir y apoyar estas iniciativas. Además de ello, María Fernanda Pauquet justo da visibilización para acercar otras campañas y para que distintos actores puedan posicionar estos mensajes clave que nos permitan proteger a las personas. Entre algunos de los logros de las campañas que ella ha liderado se llaman, y las podrán identificar como, con las campañas de Juntos por la Vida, enfocada a la prevención del suicidio y la salud mental, porque son factores que también tenemos que ver en la gestión del riesgo, ¿no? Esa atención que se provoca por diferentes condiciones contextuales. Entonces, a continuación, pues Fer nos va a dar unos pequeños hallazgos que debemos de tomar en cuenta pensando en cómo esto lo volvemos prioritario, ¿no? Cómo hablar de la salud mental debe de ser parte importante, estratégica y neural en la reducción del riesgo. Y Fer, te preguntaríamos, ¿cómo lo volvemos esto como un referente a nivel social, a nivel individual, y cómo esto nos ayuda a construir la resiliencia de manera colectiva? Hola Stephanie, buenas tardes a todos. Como decía Cora, también buenas noches. Qué alegría estar con tantos países como la tecnología ahora nos une, ¿no? Hace un momento estaba en mi programa en Georriesgos, que es parte de Radio Play Internacional, justamente haciendo este análisis, porque más que responder una pregunta es hacer una reflexión desde lo personal, entendiendo cómo ha trabajado la gestión de riesgos durante estas décadas. Y es que por muchísimo tiempo creímos que prevenir era capacitar, o sea, transferir el conocimiento, enseñar protocolos, simular evacuaciones, o sea, hacer simulacros y asumir que llegado el momento del evento, las personas actuarían correctamente. Pero la evidencia y la experiencia en el campo nos ha demostrado algo muy contundente, algo muy real. El conocimiento no se activa si la persona no está emocionalmente disponible para usarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que después de casi 2 décadas de un trabajo en salud mental y gestión de riesgos, hay una realidad que no podemos seguir ignorando. Esto es, no existe resiliencia operativa sin salud mental funcional. Y para eso nos basamos en los datos. Como decía Mónica, qué importantes son los datos. Y según la OMS, después de un desastre, entre el 30 y 50% de las personas que están expuestas a algún tipo de evento desarrollan algún tipo de angustia psicológica significativa. Aproximadamente un 15% a 20% puede desarrollar trastornos mentales a largo plazo, como por ejemplo depresiones o estrés postraumático. También resaltamos algo que no podemos dejar de lado, y es que en algunos contextos de alta exposición mediática, como hablaba Cora hace un momento de la comunicación, cuando hay esta repetición de eventos,
se ha observado que los síntomas depresivos pueden incrementarse hasta en un 60%, incluso en poblaciones que no vieron o vivieron directamente el evento, pero lo consumieron de forma constante a través de medios digitales, medios de comunicación en general. Miren ustedes qué importantes son los datos porque nos hace ver la importancia de esta salud emocional y mental. Esto significa que el riesgo no termina en el evento físico como tal, sino que el desastre continúa en la mente, en tu mente, en mi mente, en la mente de todos continúa este evento. Entonces, aquí viene una pregunta importante. ¿Cómo se convierte la salud mental en un factor prioritario en la reducción de riesgos de desastres? Se convierte en prioridad cuando entendemos que, atención con esto, ¿ah? Cuando entendemos que una persona con depresión no evacúa, una persona con ansiedad paralizante no decide y una persona con desesperanza no se protege. Y más aún, una persona sin equilibrio interno no puede proteger a otros. Miren ustedes esto, ¿ah? Comprender desde lo de adentro hacia afuera. Por eso hoy debemos cambiar este enfoque de la gestión de riesgos. Ya no se puede ser únicamente estructural, logístico o técnico. Debemos ser profundamente humanos. Cuando hablamos de salud, no hablamos solo de ausencia de enfermedad. Hablamos de 5 dimensiones que deben estar en equilibrio, armonía, pero también en bienestar, que son nuestra responsabilidad personal e individual. ¿Qué quiero decir con esto? Que así como tenemos derechos, tenemos responsabilidades y la salud es una de ellas. Miren ustedes estas 5 dimensiones: salud mental, salud emocional, salud psicológica, salud física y salud espiritual. 5 responsabilidades individuales que sostienen esa capacidad colectiva de respuesta. Aquí es el punto crítico en donde la gestión de riesgos es integral, sí, pero empieza en lo individual. No podemos seguir diseñando estrategias para comunidades sin trabajar primero en las personas que la conforman. Si no sabemos quién es parte o cómo se siente esa comunidad, ¿cómo podemos trabajar con ella para entregar conocimiento? Porque la resiliencia no se decreta, se construye. Y se construye cuando educamos, sí, pero también cuando acompañamos, cuando detectamos señales tempranas, como por ejemplo la tristeza persistente, esa tristeza permanente que es un paso anterior a lo que podría ser la depresión y no hablar de lo que podría ser el suicidio. Cuando fortalecemos la capacidad de adaptación emocional, antes de que llegue la crisis, estamos fortaleciendo la construcción de resiliencia. Desde la evidencia internacional, por ejemplo, el UNDER o la Cruz Roja, nos han insistido en esta integración, que es dar un apoyo psicosocial en la gestión del riesgos, porque esto reduce la vulnerabilidad y acelera la recuperación. Qué importante poder recuperarnos de esto, porque sí se puede, por supuesto que hay cómo. Entonces, la reflexión directa del día de hoy es que si queremos salvar vidas, no basta con enseñar qué hacer. Debemos asegurar que las personas quieran, puedan y tengan la fuerza emocional para hacerlo. Hoy, como gestores de riesgos que estamos aquí reunidos, tenemos una responsabilidad mucho más profunda, no solo preparar a la población para el desastre, sino preparar su mente para poder enfrentarlo. Porque entre ser víctima o ser resiliente, muchas veces la diferencia no está en lo que sabemos, sino en cómo estamos por dentro, qué es lo que sentimos por dentro. Les invito a ser parte de nuestra campaña Juntos por la Vida en Prevención de Suicidios, juntosporlavida.com, y sumarse a este esfuerzo mundial. Salvar vidas desde lo individual crea la posibilidad de hacerlo colectivamente. Ustedes saben que la gestión de riesgos, siendo integral y hablando de un todo, empieza solamente si empezamos también en lo personal. Construyamos esa resiliencia juntas. Muchas gracias, Estefan. No, gracias a ti. Creo que justo hemos ido teniendo, hasta me da pena poder interrumpirles porque ustedes nos han ido encaminando a cómo vamos acompañándonos, ¿no? O sea, cómo es importante conocer, cómo es importante armar esta infraestructura, para quién, para las personas, para no dejar, no es nada más decir no dejamos a nadie de atrás, sino cuáles son las condiciones para lograrlo, porque eso es desde la dignidad, ¿no? No desde lo que se pueda. Y ahora tú nos dices, no es nada más eso, sino es cuando se puede, cuando se quiere y que haya los fines para lograrlo. Y ahora, ¿cómo lo pensamos en colectivo? Y con eso me voy a la siguiente intervención. De entonces, ¿cómo lo hacemos a nivel comunitario? ¿No? Nos están dando una reflexión para pensarnos a nivel sistema, ciudad, individual,
Y entonces a nivel comunitario, ¿cómo nos organizamos? Para ello tenemos la siguiente intervención, justo de nuestra colega de Perú, Berta García Cienfuegos. Ella, les voy a platicar brevemente de su experiencia. Ella es doctora en Ciencias Ambientales e investigadora en la Universidad Nacional de Tumbes. Es especialista en ecosistemas resilientes y soluciones basadas en la naturaleza y con formación respaldada por USAID. Se ha desempeñado como consultora internacional en Mesoamérica y ha sido punto focal en la Global Network for Disaster Reduction, que seguro varias de aquí han trabajado también con ella. En su experiencia en gestión del riesgo, para hablar justamente de la preparación comunitaria, ella tuvo una experiencia importante en la dirección de la Universidad Nacional de Tumbes, donde buscó no solamente fortalecimiento de las brigadas universitarias, sino también lanzó diferentes iniciativas en investigación de ecosistemas resilientes, pero buscando que la reducción del riesgo fuera un eje, no solamente un eje transversal, sino también incorporando la perspectiva de género. Y ahí es cuando decimos, entonces, cuando conocemos cómo está la complejidad de nuestras comunidades, en dónde estamos trabajando, cuál es el entorno, ¿qué más debemos de considerar para poder prepararnos, para poder tener esta educación del riesgo sísmico? Berta, si nos podrías compartir cómo influye y qué debemos de fortalecer en preparación Buenas, comunitaria. buenas Gracias. tardes con todas. Eh, Gracias por la apertura, Stephanie. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha muy alto? Ya. Evidentemente, no podría hablar de educación comunitaria si no hubieran precedido las colegas en temas tan importantes, ¿no? Porque para organizar una brigada necesito el aspecto comunicativo y necesito también la preparación del estado psicológico también de las personas, ¿no? Y sobre todo quienes van a apoyar. Yo quiero partir de que los terremotos son la amenaza más difícil que tenemos y que causa un impacto profundo dentro de las comunidades que son afectadas. Me disculpan, pero quiero hablar un poquitito sobre un terremoto que tuvimos el 31 de mayo de 1970 en Perú, ¿no? Sobre todo por la particularidad que tuvo este terremoto, ¿no? Fue a las 3:20 de la tarde, eh, en la intensidad de 7.9 en la escala de Richter. Y lo particular fue que se desprende una cornisa de nieve del Nevado de Huascarán. Y esto comienza a traer una ola, comienza a traer un aluvión de piedras, nevados, ¿no? Y lodo, ¿no? Todo esto sepultó a la ciudad de Yungay. Y si bien no tuvimos datos desgregados por género, hemos tenido 70.000 víctimas, ¿no? 70.000 personas murieron en esta catástrofe. Lo he querido mencionar porque es a partir de ahí que el gobierno peruano, con esta afectación y con este evento que fue el máximo en el siglo XX en Latinoamérica, en Perú y en Latinoamérica, entonces a partir de ahí crea el Instituto Nacional de Defensa Civil, que es el que cumple el rol de educación comunitaria en Perú, ¿no? También les voy a hablar un poco más adelante sobre otras redes también que tenemos en educación comunitaria, ¿no? Y también el 31 de mayo, que fue el evento, nuestro país ya comienza a recordar a las víctimas. Ese año nosotros recordamos el Día Nacional de la Solidaridad y la reflexión en la prevención del desastre en Perú, ¿no? Un poquito la educación comunitaria necesita que esta educación sea participativa, ¿no? Como mencionó Stephanie, lo hago desde la universidad, ¿no? Hemos estado haciendo desde ahí, pero no necesitamos que el estudiante llegue a la universidad. Nosotros tenemos que preparar desde la educación básica regular. También tenemos de la parte de responsabilidad social universitaria de la universidad, tenemos proyectos comunitarios que abordan desde la educación básica hasta la andragogia. Tenemos grupos de personas adultas que estamos preparando para efectos de identificación de los riesgos primero, ¿no? Ya nos mencionaba la colega Belén y la colega, las dos Mónica, nos mencionaban cómo identificamos los riesgos con las vulnerabilidades. Y es necesario identificar los riesgos para poder plasmar la gestión del conocimiento. La gestión del conocimiento, la persona que va a dirigir, la institución que va a capacitar y la gestión del conocimiento para el desarrollo de capacidades, ¿no? Saber en qué es hábil tener varias brigadas y saber en qué habilidad tiene otra persona. Pero en la parte comunitaria también necesitamos un plan de emergencia, ¿no? Y este siempre debe salir de casa, ¿no? Instruir a la persona cómo tienen que hacer sus mochilas para atender
para poder proveerse de estos productos, ¿no? Y también otro aspecto es la organización de los simulacros, ¿no? También todos los 31 de mayo realizamos los ejercicios de simulacro. No tenemos por qué hacerlo en otras fechas, o lo hacemos en 4 fechas al año, pero el 31 de mayo, que ya se avecina indefectiblemente, ahí lo hacemos, ¿no? Entonces, estos ejercicios son frecuentes. Obviamente hay en varias áreas porque la gestión del riesgo es amplia, pero nos ceñimos también casi siempre a los sismos, a los terremotos, ¿no? Entonces, un poco resumiendo, decimos que dentro de la universidad plasmamos proyectos de desarrollo social, plasmándonos en dos objetivos de desarrollo sostenible importantes, que son el onceavo, que es desarrollar comunidades resilientes, y también el objetivo de desarrollo sostenible 13, ¿no? Que es tenemos que frenar el cambio climático, ¿no? Y obviamente interactuado con el ODS 1, ¿no? Porque la gente pobre, ¿no? Ya nos ha explicitado la colega de Talía, ¿no? Que en la gente pobre la que está más propensa y más expuesta. Es la misma gente que va a centrarse y va a construir en las quebradas, y entonces ahí prácticamente va a estar demasiado expuesta, ¿no? Entonces, de ahí nosotros plasmamos esto y podemos trabajar en conjunto, en armonía, sin descuidar la parte también que nos mencionaba María Fernanda, que es la acción psicológica. Nosotros tuvimos una experiencia y aquí tuvimos la participación del gobierno suizo en la ciudad de Ica, en la cual el gobierno mucho se preocupó por la construcción, ¿no? Las edificaciones, por dejar una Ica que esté completamente restaurada, pero se olvidó de la parte psicológica de los niños. Los niños estaban traumados y continúan hasta la fecha, porque allí inicia la placa de Nazca, y entonces nos olvidamos, capacitamos, preparamos, pero nos olvidamos de esta parte que también debe ir como aspecto cognitivo, ¿no? Entonces, en este sentido, tenemos que articular todas estas variantes, ¿no? Educar para construir resiliencia, ¿no? Educar desde la interseccionalidad, destacando pues la importancia del riesgo sísmico y la vulnerabilidad. También tenemos que coadyuvar entre mujeres y propiciar el liderazgo de mujeres, que es como lo hace nuestra red LAC, ¿no? En el sentido de generar estrategias, ¿no? Este equipo debe generar estrategias de prevención y mitigación de desastres, ¿no? Ya no quiero cansarlas demasiado, quiero dejarlas con una reflexión, ¿no? Que ya le estamos haciendo desde muchos países, es que debemos honrar a quienes perdieron la vida y solidarizarnos con los sobrevivientes, incluso a través del apoyo psicosocial, y hacer los homenajes conmemorativos como lo hemos hecho el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Berta, por esta articulación y por todo el esfuerzo para tener posicionada cómo desde cada esfuerzo, desde cada sector debemos de contribuir, ¿no? No es nada más ajeno a hablar de gestión del riesgo, sino lo haces desde la universidad, desde la perspectiva también de las estudiantes, cómo se vive este reconocimiento y agencia de derechos. Algo que y con ello justamente me pongo a pensar, y entonces, ¿qué pasa con el día a día, no? Porque en el día a día dicen, sí, 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 pero no diario tiembla, sí, 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 pero diario estoy con otras dinámicas, pensando en la vida, la vida, la tecnología, y quizá ahí es un poco uno de los motivos por los cuales también queríamos provocar esta interacción que nos permitiera decir, y entonces, ¿cómo lo hacemos más dinámico con las actividades cotidianas? ¿Cómo consideramos incluso actividades de la inteligencia artificial para el reconocimiento del riesgo, las activaciones a nivel sectorial? Y eso es un poco con lo que vamos a cerrar este panel técnico con una última pregunta. Vamos a pedirle, si es posible, a Mónica Belén de nuevo, si nos puede hacer favor de compartir cómo podemos entonces coexistir, no solamente en el sentido de decir, sabemos qué ocurre, pero también tenemos otras dinámicas más activas que nos urgen pensar en cómo prevenir el riesgo, cómo prevenir los otros impactos. Y para ello, Moni, si te parece, nos gustaría consultarte cómo podemos considerar la inteligencia artificial para tener no solamente esta consideración en nuestra mente de la respuesta, sino decir, podemos tener no solamente eso, sino un sistema anticipatorio. ¿Qué tenemos que considerar a nivel institucional? Y cómo esto no solamente es decir que se arme, que se gaste por allá, sino cómo esto nos beneficia como población. Claro, claro, Stephanie, gracias por el comentario, la pregunta. Eh,
Actualmente ya la inteligencia artificial está siendo utilizada en la gestión del riesgo. No es un secreto que naciones de cualquier índole, económicamente de cierto nivel, otros niveles, están tratando de implementar modelos de inteligencia artificial para cualquier cosa, y uno de ellos pues es la gestión del riesgo. Las empresas lo hacen, etcétera. En sí, gestión del riesgo. Pero lo que nos convoca es la gestión del riesgo de desastres. En el tema de desastres, la inteligencia artificial ya está siendo utilizada por países de la primer área geográfica más afectada por cualquier tipo de desastres humanos y afectada por fenómenos naturales extremos, que es Asia y todas las islas que están en Asia. Ya están utilizándola con la inteligencia artificial con un enfoque de prevención anticipatorio. ¿A qué me refiero? Y no es pleonasmo, son conceptos diferentes. Por ejemplo, tiembla y no puede, hasta hoy la inteligencia artificial, ningún modelo más avanzado, el que se pueda ver documentadísimo y hablado con expertos, puede prevenir y anticipar un temblor. Es el único fenómeno natural extremo que no es posible bajo ningún modelo computacional, llámese inteligencia artificial o como sea, que Transformers, que end-to-end, es decir, sus apellidos ahí que les ponen a los modelos de inteligencia artificial, ninguno puede. Pero lo que sí puede y ha dado y está dando bastantes resultados es en inundaciones, en deslaves, incluso se me fue la palabra, incendios y en otros temas más. Por supuesto, ciclones que se convierten en huracanes, que no están siendo aplicados, están todavía en la academia, pero están modelos publicados que pueden ayudar a anticipar. Y ustedes dicen, bueno, es que ya hay una anticipación de huracanes que nos dicen con 2 horas, una semana. No es inteligencia artificial lo que están usando. Son modelos estadísticos muy potentes, computacionales potentes, pero no es una inteligencia artificial que esté, vamos a decirlo así, no es así, pero para dar un concepto que podamos comprender, incluso yo, pensando qué va a pasar, etcétera, con esa gran cantidad de datos. No. Entonces, la inteligencia artificial ya está siendo utilizada con buenos resultados en estos aspectos. En el tema de sismos, no, porque no es muy súbito, hay cantidad de datos que no conocemos, y recordemos que la inteligencia artificial se nutre de datos. Si no existen datos, la inteligencia artificial, o sea, información, simple y sencillamente no funciona, no tiene razón de ser. Y si los datos son de mala calidad, si son inventados, si son ocurrencias o si son alterados o lo que sea, hacen que la inteligencia artificial dé un resultado inapropiado, muy riesgoso para la toma de decisiones. ¿Cómo podemos hacer que la inteligencia artificial ayude? Bueno, es pasar de la reacción a la anticipación. Hasta ahorita se están aplicando modelos de inteligencia artificial en técnica forense del desastre. ¿A qué me refiero? Que se oye forense y uno piensa ahí cosas macabras y terribles, pero no, también sirve un poco para poder ver qué pasó. Y no es análisis histórico, no, sino es forense porque vas desglosando, interseccionando con esa cantidad de datos tan inmensa que a veces hasta son 20 terabytes, o sea, es decir, hasta 100 terabytes de datos, de satélites, de lo que se imaginen, y eso lo hace un modelo de inteligencia artificial en media hora, a veces cuando hay demasiadas interacciones, o a veces en un minuto, o a veces en esto. Pero ¿de qué depende que esto dé un buen resultado? De que el ser humano que está atrás de esa inteligencia artificial, que es el que le está diciendo, le está hablando, le está poniendo sus códigos, sus comitas, sus numeritos, no tenga vicios de lenguaje y que sea un lenguaje lo más natural posible y sin ningún tipo de tendencia. Les voy a dar un ejemplo de la peligrosidad a veces y que tenemos que tener cuidado con el riesgo.
Hay un modelo de una empresa que todos conocemos y que a lo mejor hemos utilizado para pedir cosas por internet, que usaba inteligencia artificial para contratar a su gente. Pero el programador, vamos, sí, pues el programador tenía un sesgo, un bias, y le puso ciertas características para contratar y resulta que la inteligencia artificial asume bajo lo que le dice el programador que solo hombres, que mida más de ciertos centímetros, que tenga, es decir, le da características que solo pueden estar dentro del parámetro natural de un hombre. Y así estuvo unos años hasta que se dieron cuenta al analizar el código y dijeron, aquí hay un vacío terrible, modificaron eso y entonces se pudo aperturar, pero no fue por una situación de separación o de exclusión, fue el bias, el vacío del programador. Así pasa un poco con la inteligencia artificial, que tenemos que estar muy cuidadosos de no pasarle nuestros prejuicios cuando estemos programando. Pero más allá de eso, ahorita los modelos de prevención que dicen cuándo va a pasar, cómo va a pasar, con qué intensidad en cuanto a deslaves e inundaciones en estas áreas, es mucho, tienen una efectividad alta. Y otra cosa, en mi caso y de otros colegas que estamos haciendo cosas con inteligencia artificial, la hacemos en la computadora. No necesitas grandes armatostes o ni siquiera una red gigantesca que necesites mucha energía. Con una computadora de cierto nivel, tú puedes generar un modelo que puede ser llevado a una isla y ahí ellos pueden estar nutriéndolo en tiempo real para poder crear sus propias estrategias anticipatorias con sus propios datos. No necesitas cargar en un avión, con tu computadora puedes hacerlo sin ningún problema. La toma de decisiones informadas, eso está ayudando al análisis predictivo del riesgo, está ayudando a técnicas forenses del riesgo, que eso es otra cosa que hay que explorar. Y bueno, aquí lo único que recomiendo ampliamente y siempre es la generación de datos confiables para que sigamos haciendo las cosas lo más apropiadamente posibles y ayudar a las personas, porque finalmente para eso estamos construyendo todo esto en torno a la gestión del riesgo de desastres. Bueno, muchas gracias a todas. Ahorita vamos a hacer un espacio de discusión. En verdad, yo me quito el sombrero ante todas. Mucha experiencia, muchos temas. Da para que cada una haga un webinar de su tema en específico porque todo es importante. Yo hablo desde los efectos de un terremoto y cómo cambió la norma sísmica en Chile, cómo estamos de protegidos en un terremoto 8, ya uno 6 está tranquilo, pero otras hablan de la comunicación, de la inteligencia artificial, del tema de salud mental. Entonces es muy variado el tema asociado a esta parte de terremotos. Entonces, para nosotros es difícil igual hacerles una pregunta a las personas del público porque, como les decía, es muy variado. Sin embargo, tenemos una pregunta en el slide para los que quieren participar. Ahí, María Teresa, si me ayudas como proyectando el QR, sobre como el entorno del riesgo. O sea que pueden con sus celulares ver este código. No sé si podemos acá poner el link en el chat. A ver, let me see. Entonces la pregunta, ¿cuál crees que es el principal factor de riesgo en tu entorno inmediato? Entonces, todas estamos en diferentes sitios, ¿cierto? Uno puede estar en Chile y digo, ah, ya la norma sísmica acá es relativamente buena, no me va a caer el edificio, pero si estoy en la playa y no evacúo, me puede llegar un tsunami, como que depende. Entonces, tratemos de responder estas preguntas para poder interactuar un poco con ustedes y para ir finalizando, porque nos pasamos un poco en el tiempo de la charla, porque está muy, muy entretenido y muy bueno con todas estas panelistas excelentes. A ver, yo voy a también a contestar acá desde mi celular.
Podemos ir viendo, María Teresa, como un poco las respuestas. No sé si ahí se puede proyectar. Acá. Sí, están viendo mi pantalla. Sí, sí. Ah, Del código QR las preguntas, pero las respuestas todavía no estamos. Ah, los porcentajes. Ya. Bueno, y no sé, bueno, no sé, por el tema de tiempo y del webinar no podemos responder como tantas preguntas, pero bueno, podríamos también ver más adelante cómo gestionar alguna charla en particular, ya sea desde la parte de salud mental o de gestión del riesgo de desastres aplicado como a las personas que tienen más dificultad para moverse. Bueno, Em, bueno, aquí vemos en el tema del principal factor de riesgo en su entorno inmediato, que va como liderando dos, el estado de la construcción, la ubicación geográfica, 38% en ambas, limitaciones económicas, falta de información, otro. No creo, no son más preguntas, ¿cierto, María Teresa? hay una más. Ya, vamos con esa a ver si. Mientras los colegas responden a las preguntas, solo quería aprovechar para agradecer a todas por este excelente panel. Felicitaciones, Mónica, por reunir así en un grupo tan especial de mujeres, de expertas aquí en la red. Es un gusto ver que podemos traer este expertise combinado así en una sesión. Entonces, muchísimas gracias a todas las panelistas, a Stephanie por la linda moderación, super engaging. Y gracias a todas las asistentes, todos que están aquí participando de la sesión, fueron muchas. Súper exitosa la sesión, súper feliz de estar con todas aquí hoy. Y pues si tienen otras ideas, quieren organizar actividades con la red, aquí estamos, siempre disponibles para apoyar con lo que podamos. Sí, siempre. Gracias, Aline. Siempre salen muchas ideas, mucha información. Ya, para terminar en el slide y ir cerrando ya el webinar, esta pregunta, ¿qué es lo más difícil para prepararse ante un sismo? A ver, no sé si les salió esta pregunta en su slide. Falta de capacitación técnica, 50% ya, limitaciones de recursos financieros, superposición de prioridades, superposición y otros. Falta de capacitación técnica, va como liderando. Claro, ya esto se suma que ese tema de las alertas tempranas son difíciles, como decían las panelistas. Este es uno de los em, peligros que no puedes como alertar. Está ocurriendo y está pasando y es como tú respondes, cómo responde la infraestructura que está contigo o cómo llevas calma para esto. Así que, bueno, recursos financieros, claro. Bueno, ya para ir cerrando, le doy el pase a Stephanie, que nos va a hacer el cierre de este webinar, de este taller. Igual, antes de irme, agradezco en verdad a todas por su tiempo, por su participación y por su cariño, porque sé que es tiempo que cada una brinda a este espacio. Dale, Steffi. Muchas gracias, Moni. Y gracias Aline y gracias Cintia por estar con nosotras, por apoyarnos en todos los espacios y incluso y a quienes, y sobre todo a quienes nos están acompañando, ¿no? Y por la paciencia, por el tiempo que estábamos así de que no se nos vayan, queremos estar con ustedes. Y pues en el hecho de estar con ustedes, queremos cerrar, pues primero, además de agradecer que ya lo hicieron mis colegas, haciéndoles una cordial invitación. Desde la red, como saben, hay diferentes grupos de trabajo. Marín justo encabeza el de comunicaciones y hay diferentes que están trabajando en iniciativas en las cuales pues es más que abierta la convocatoria. Y una de las actividades que se está desarrollando eh,
es un mapeo colectivo y un registro de testimonios de mujeres que han tenido afectaciones por terremotos. Esta iniciativa justo sale a partir de cómo nos comparte alguien de, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y dijimos, pues, ¿por qué no identificar cómo estamos visibilizándonos? ¿Qué está faltando? ¿Cómo nos registran en los datos? ¿A quién no está faltando? Seguramente ustedes con su experiencia a nivel país han visto cómo hay algunas lagunas para documentar, para visibilizar y para dar voz. Y eso es un poco lo que buscamos hacer con este mapeo, identificar cómo están también los terremotos impactándonos de manera desproporcionada, pero con ejemplos de la región, basándonos también en cómo hacemos este cuidado, cómo tomamos en cuenta la red de cuidados, que ya son elementos que ya nos dieron el día de hoy, ¿no? Que lo imposibilita en términos de movilidad, de desigualdad, de seguridad. Y para ello queremos invitarles, de ser posible, a que si conocen a alguien o tienen ustedes un testimonio que quisieran compartir, les pediríamos que nos puedan contactar. Bueno, voy a dejar rápido los correos electrónicos en el chat, con eso creo que lo pueden ver. Y por favor háganoslo llegar. Hasta ahorita el único elemento que estamos pidiendo es que sean historias de mujeres que han tenido afectaciones por terremotos. Hay un protocolo de protección de datos, buscamos justamente mantener este cuidado en el resguardo de la información, entonces nada más vamos a mandar pues estos correos por el momento y estaremos en contacto con ustedes. Ahí, un segundo. Y muchísimas gracias por este espacio. Yo con eso ya cierro porque ya no quiero tomar más tiempo, pero bueno, nada más copio los correos en el chat. Y por favor manténganse al tanto, ya saben, los forms para poder pertenecer también a los grupos de trabajo. Sin creo que ya había dejado, como secretaria ejecutiva de la red, ya había dejado sus contactos. Entonces, por favor, échenle una copiada ya está, mi propia alarma me está mandando decir ya basta. Pero por favor, contáctenos y muchísimas gracias por este espacio. Manténganse en contacto y un saludo a todas. Linda tarde. Muchas Gracias a gracias a todas. todas. Chao, Linda chao, tarde. Hasta gracias. luego.